José Arturo Molina, bienvenido a mi mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación y muy feliz de estar acá. No, muchas gracias por aceptar venir acá un rato y hablar paja un poco y conversar un poquito de muchos temas, la verdad tenía muchas ganas de hacer uno de los episodios que tenía más ganas de grabar, cuando se me ocurrió la idea del proyecto y todo. Em, la verdad es que a uno el ajetreo de la vida y todo hace que uno no pueda ver a la gente todo el tiempo. Y justo hoy estaba escribiéndole a un amigo, un amigo cercano y todo, y cuando vi el chat, el último mensaje era de marzo del año pasado. Wow. Entonces sí fue como, el tiempo vuela, pero no, teníamos bastante rato ya no vernos, creo que en la UCR la última vez, y un gustazo tenerlo por acá, mae. No, buenísimo. Y sí, exactamente, el tiempo vuela, pero la parte de redes sociales y demás nos han tenido ahí en un buen contacto, por lo menos en intercambio de mensajes y todo. Y bueno, Sí, qué temazo porque eso a mí me pasa mucho, que yo siento que no estoy tan lejos de las personas porque uno, ahí ve las historias, a veces no hace falta ni siquiera que uno las comente, con solo saber que las vieron y uno haberlas visto, eh, mira, tal compa está en tal lado, anda paseando, o está estudiando, lo que sea, y uno lo va viendo, pero igual no es que no reemplaza la interacción persona a persona, pero sí por lo menos permite la cercanía. Em, Tal vez ahí como para introducir, digamos, la conversación y más que nada, em, de hecho, desde el episodio pasado lo comencé a hacer un poquito, fue tratar yo de hacer un recap ahí, ¿verdad? Un resumen rápido del invitado, para que la gente de entrada, quien no sabe quién es y todo, pues pueda ir teniendo una idea y por qué está acá o de qué temas vamos a más o menos ir hablando. A veces viene un invitado que uno espera que vamos a hablar de una cosa y terminamos hablando de otra y todo bien, al final de cuentas es hablar paja un rato y no hay más tema que eso. Pero bueno, por aquí apunté porque es uno de los más complejos. Bachiller en enseñanza de la matemática de la UCR y licenciado en microbiología, ¿correcto? así es. Correcto. Máster en bioinformática en un híbrido entre inteligencia artificial, ecuaciones diferenciales y microscopía de fluorescencia. Algo así, Algo sí. así, por ahí más o menos. Exactamente. Por lo menos, más o menos por ahí Pos- va la descripción. Posiblemente eso era en la época cuando justamente estaba trabajando en eso. Ahora es un poquito diferente, pero bueno, va en esa línea Pero justo. va por esa línea. Y doctor en ciencias con énfasis en bioinformática. Así es. Buenísimo, buenísimo. Bueno, más o menos le pegué. Pero más allá de eso, José, yo te conozco hace varios años y posiblemente de los invitados que he tenido acá, vos sos el que tengo más tiempo de conocer, pero siempre me gusta preguntarle a la gente, pues que de dónde vienen, de cómo fue su proceso de niñez, de adolescencia, de Claro. cómo decidieron sus carreras de vida, cómo en este caso decidiste el mundo académico. Hoy no sube el IQ del podcast, no es nada contra otros invitados, pero hoy el podcast va a ser un poco más o mucho más académico en las conversaciones, en algunas cosas, esperemos. Em, Espero mantener lo más posible el nivel. Pero sí, me gustaría conocer un poco más de eso, de dónde naciste, cómo creciste y cómo tomaste las decisiones de irte por este mundo. Claro, bueno, José Molina, soy originario de Tres Ríos, propiamente en Concepción de la Unión, que sería el nombre adecuado, pero en general lo conocemos como Tres Ríos, y en esa frontera entre Cartago y San José, donde a veces negamos que pertenecemos a Cartago, ¿verdad? Porque estamos ahí en el medio, pero bueno, en general de esa zona y bueno, actualmente me mantengo en esa zona cercano a mi familia, a mis padres y demás familiares. Y bueno, parte de, justamente al ser de ahí, viví toda mi niñez, en realidad tengo un cariño muy especial por este lugar. Y sin embargo, mi mamá en particular, ella es de la zona de Esparza, así que mi niñez invertimos mucho tiempo viajando en las Semanas Santas, en Navidad, Claro. a la zona de Esparza y que es un lugar que mantengo visitando. Y bueno, ahí tengo muchísima familia y bueno, ahora repartido como todo mundo en muchos Por todo lugares lado. del país, pero bueno, en general de ahí. Y Y, bueno, y perdón que te interrumpa, y que es común y que es muy común en Costa Rica. Yo no sé, tal vez no en todos los países es igual. A veces uno habla con gente en estados así y ellos están muy acostumbrados qué sé yo, crecen en un lugar y su familia es de muy lejos, entonces las ven una vez al año. Acá pasa mucho que uno los fines de semana
uno tiene una familia, la familia de Pérez, o la familia de San José, o la Claro. familia de San Carlos, entonces uno saca y se va a los fines, Semana Santa. Sí, exactamente. Y de hecho, podría decir, en este caso, la parte de Esparza, muchas calles y demás, yo las recuerdo y cada vez que paso, y de hecho el fin pasado justamente andaba, y me transportan a mi niñez y vamos, igual que en el barrio donde uno estudió y demás, pero en este caso más de visita, va viendo todos los cambios, la gente que falleció, la nueva gente. Entonces, sí, es una experiencia muy interesante. Mi papá sí es del lado de Tres Ríos. Y entonces con él más bien tenemos muchas historias del lugar, ¿verdad? De cuando empezó la zona cafetalera a ser desplazada por la urbanización Ujú. principalmente. Así que tenemos buenas historias ahí con mis familiares en esos dos En lugares. esos dos lugares. Ah, buenísimo. Y una pregunta, porque siempre he escuchado el término, y ahora que dijiste lo de Tres Ríos, ¿por qué es que les llaman pilaricos o que dicen orgulloso pilarico? Y la verdad, yo he visto, es uno de los de las zonas donde veo más gente ser como muy orgullosa de ese término, pero la verdad desconozco. Es completamente asociado a la religión Ah, ¿en porque serio? la patrona del cantón es la Virgen del Pilar. Entonces, justamente, Pilarico hace referencia a los Mm, devotos de. veo, era más fácil la respuesta de lo que yo esperaba. Claro. Perdón, pero proseguí ahí con... Sí, y bueno, como comentaba, y bueno, estuve mi niñez en esta zona de Concepción, y ahora una zona muy urbanizada y con muchas escuelas y colegios, ¿verdad? Lo cual complica un poco el tránsito de salir de ahí, básicamente. Pero bueno, parte del desarrollo. Y la parte de escuela y colegio la hice en este mismo lugar, ¿verdad? En colegio, en escuela y colegio público. Y, y bueno, increíblemente para mí, y ahí, digamos, en contraste a lo que había tenido en mi familia, en realidad yo nunca había tenido una expectativa de ir a la universidad. Y bueno, hice el examen porque todo el mundo iba a hacerlo y con mi sorpresa de que lo había aprobado. Y bueno, era un colegio muy problemático, igual que muchos otros, ¿verdad? Sumergido en drogas y demás. Ujú. Ya en esa época, hace unos 20 años, un poquito más, ya vivíamos esa problemática de cierta intensidad. Y, y creo que ahí empezó bueno, hacer el ingreso a la universidad, a la UCR. Me iba bien en matemática, daba clases de mate en el cole y por ahí entró esta parte de irme por la enseñanza, por esa afinidad. Pero justamente como no tuve ni una asesoría, Ujú. no tenía una expectativa, no tenía un modelo a seguir, y ya cuando iba avanzando en la carrera, sentía como que tal vez quería descubrir algo diferente. Y razón por la cual luego me fui interesando en buscar nuevas opciones, ya cuando iba avanzando, y por ahí entró la parte de irme a la parte más científica. Ujú. Y, y bueno, ahí toda, pues, ahí toda una parte larga de reflexión y que si una cosa, la otra, ¿verdad? Pero finalmente me decidí por la parte de microbiología. Y para mi sorpresa, cuando estaba terminando la carrera de microbiología, ya estaba yo destinado a trabajar en el hospital, porque es como la gran mayoría Ujú. de la parte del trabajo de microbiología. Y anunciaron que iban a abrir una maestría casi que exploratoria, porque no habían expertos en bioinformática, ¿verdad? Que es análisis básicamente, de modelos matemáticos del ADN. Y, y lo que iban a hacer era traer expertos de otros países, de Argentina, México, y nos dan un curso intenso por una semana. Algunas otras cosas se podían hacer así. Y bueno, empecé ahí esa área y bueno, lo vi como una opción para unir los dos mundos, de la parte de laboratorio y la parte de la matemática. Y bueno, actualmente, por dicha, eso nos ha dado mucho fruto y he tenido mucho apoyo en la universidad, que ahí me desempeño como investigador. Y bueno, ya ahora es una línea de trabajo bastante consolidada. Algo sería, no, qué bueno, qué bueno. Y qué dicha que haces hincapié en el tema de educación pública, ¿verdad? Porque es uno de los tantos casos de éxito de la educación pública, de la parte de la academia, y ahora tal vez conversamos un poco sobre, no sé, los aportes tal vez en el tema de ahora del SARS-CoV-2 y todo este tema, ¿verdad? Que estuviste muy de lleno. Cómo también fuiste a China, a Claro. Europa y demás, y cómo parte de tu proceso académico ha sido así. Pero sí, sí, qué bueno recalcarlo, ¿verdad? Porque a veces hay mucho ataque a la educación pública y
es mucho más profunda la discusión y siempre a mí me gusta cuando hay muchos casos de éxito que además son muchos y son la mayoría. Yo digo que son la mayoría. Yo te tuve a vos de profe en el 2014, por ahí creo. Más o menos. Por ahí tuvo que haber sido. Sí, en una de las varias veces que estuve en el mismo curso, Cálculo, de lo cual no cálculo. vamos a hablar ahora. Vea, pero yo se ríe y todo, pero es de malo. En cálculo 2 me acuerdo. Em, pero más allá de eso, vos estabas, cuando empezaste a estudiar micro, ¿ya habías terminado enseñanza de la mate o tuviste algún punto en el que te traslapaste? Porque sí recuerdo verte estudiando micro y como en todo este rollo cuando era profe de mate, ¿verdad? Claro, pues posiblemente ya para esas épocas ya había terminado micro, porque en realidad yo empecé a trabajar a los 21 años, ya tenía el bachillerato en enseñanza y automáticamente salió la oportunidad de empezar a dar clases en la escuela de matemática, la UCR, Ujú. y ahí yo estaba apenas en segundo año de microbiología. Entonces, esto me permitió con cierta flexibilidad trabajar y avanzar en la carrera de microbiología. Y para el año 2012, iniciando, ya estaba graduado en micro y por ahí fui iniciando la maestría. Entonces, posiblemente cuando coincidimos era más en el tema Claro, de maestría. de la maestría. Sí, ¿Verdad? porque sí recuerdo verte caminando de la parte del lado de donde está Violo y toda esa parte de la Claro. UCR y la bata a veces, ¿verdad? De blanca y todo. Em, y uno está tal vez en ese momento empezando en el mundo de la universidad o lo que sea y uno no entiende muchas cosas. Y uno, ¿cómo que? Y yo le decía a una compañera mía que estudiaba micro, una amiga que yo le decía que, mira, mi profe de mate estudia micro y me dice, ¿cómo se llama tal? ¿En serio? Pero él es profe de mate. Y yo, sí. Ah, sí, yo lo conozco. Está en micro y todo. Carito me decía que ella lo veía a usted. Y son de esas cosas interesantes que permite la universidad. Pero no, que bueno. ¿Cómo fue esa etapa de profe? Porque, bueno, yo creo que ya terminaste, ¿verdad? Ya no estás dando mate o todavía seguís dando No, clases. ya hace 6 años, por situaciones de estabilidad laboral, eventualmente donde me pude establecer fue en la Ujú, Facultad de Microbiología. ujú, Por supuesto, agradezco mucho a la Escuela de Mate, pero las oportunidades eran sí. diferentes y el apoyo que recibí en microbiología fue enorme, ¿verdad? Con Ujú, los brazos abiertos. Este híbrido más bien era muy atractivo, ¿verdad? A diferencia, digamos, de las otras situaciones, pero sí, ya hace 7 años por ahí dejé de dar clases de mate, que ahora pues sigo dando clases en la parte de microbiología, ujú. pero justamente estoy a cargo en microbiología la parte de mucho que tiene que ver con cálculos y algunos modelos matemáticos que aplicamos, por supuesto, en una versión muy simple Claro. y más calculera, ¿verdad? Como sea ingeniería, por ejemplo, pero aún así, pues ya por defecto mis colegas me dicen, bueno, esto es para José porque es la parte La matemática, parte de mate. ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, no es integrales ni nada de eso, ¿verdad? De temas avanzados de cálculo. Pues cosas hermosas. Pero sí diste a ver, sí diste clases bastantes años, porque si vos entraste, te graduaste de mate en el 2007. 2007 Ajá. di 10 años 10 años clases. de clases, y tamaño poco. Y a mí me gusta mucho hablar de ese tema, me interesa mucho hablar porque, bueno, tengo varios puntos al respecto. Uno es que yo recuerdo que fue de las clases que más disfrutaba a pesar de decisiones descarriadas de la vida. Pero sin embargo, era muy difícil, o es muy difícil cuando uno llega a la U, disfrutar realmente de las clases porque pocos profes se preocupan vamos a ver, porque la clase sea entretenida, o sea un proceso de aprendizaje realmente. Y yo quería preguntarte vos, ¿cuál es tu concepto, digamos, sobre esa responsabilidad que a veces se le transmite al estudiante el 100% de usted es el que tiene que aprender, usted es el que le tiene que interesar, pero no todos están en su mismo desarrollo emocional, psicológico, personal, en un montón de cosas, no todo el mundo realmente pues está para el camino de la carrera de la academia, no todo el mundo está preparado para a sus 18 años recibir clases de mate en la U y de otros 7 cursos porque no todo el mundo está en el mismo proceso. Em, ¿Cuál es tu forma de pensar en ese sentido, en la parte de, vos crees que el profe tiene que hacer un esfuerzo más allá? ¿Vos crees que es 100% responsabilidad del estudiante? ¿Cuál es ese, digamos que ese approach, como dicen ahora, Claro. sobre esa Bueno, parte? es una pregunta interesante y muy compleja, ¿verdad? Porque creo que depende mucho también de
del nivel del que estemos hablando. Si nos enfocamos en la parte universitaria, ¿verdad? Donde uno espera cierta independencia, a diferencia de otros escenarios, digamos, más tempranos. Pero ciertamente el rol que tiene el docente, los recursos que utilizamos, los materiales, digamos, la infraestructura en general, y se deben empatar justamente con el rol que tiene el estudiante. Así que lo veríamos como una forma integrada y bueno, yo he tenido la experiencia de trabajar en dos lugares, ¿verdad? Que son muy contrastantes, poblaciones diferentes. Por ejemplo, en el caso de matemática, la promoción tiende a ser muy baja en muchos casos, ¿verdad? Dependiendo de los cursos. Y son múltiples factores, desde las bases que se tienen, la parte del docente mencionábamos, ¿verdad? Entonces, definitivamente sí hay que invertir en la parte de mejorar los procesos de enseñanza. Y bueno, parte de eso, justamente como tuve una formación en enseñanza, me ha permitido de explotarlo bastante, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de otros profesionales que no tienen una formación como tal en enseñanza, pero dan clases, ¿verdad? Entonces, que no significa que por tener enseñanza ya un profesor va a ser bueno o alguien que no la tenga va a ser malo, pero definitivamente da herramientas, ¿verdad? Para poder trabajar. Pero el compromiso, ¿verdad? Tiene que venir de todas las partes, es docente, estudiante y del mismo sistema. Y creo que en la universidad cada vez existe una mayor preocupación, ¿verdad? Hace 20 años, inclusive cuando yo era estudiante, teníamos fenómenos muy complicados que ahora nos parecerían, ¿verdad? Ridículos Claro. o motivarían una denuncia muy fácil, ¿verdad? Pero estamos hablando yo recuerdo en una clase y un profesor nos hizo una pregunta en matemática, ya un curso avanzado, y él creía que las personas inteligentes únicamente eran los hombres, ¿verdad? Un concepto, digamos, sumamente cerrado. Y cuando una compañera levantaba la mano, él simplemente ignoraba, ¿verdad? Y tal vez no existía una cultura de denuncia, una cultura, digamos, o sea, lo normalizábamos en cierta manera. Nos indignábamos, por supuesto, pero había una figura de temor, ¿verdad? Hacia lo que podía el profesor hacer si nosotros reclamábamos, y entonces no habían denuncias, no habían, ¿verdad? Algún tipo de manifestación al respecto. Por supuesto, ahora eso nos parece Claro. algo inclusive, ¿verdad? Que cuesta creer que hubiese pasado. Pero bueno, en general, sí creo que también nos ha sucedido que la parte del estudiante, hemos vivido una evolución desde el punto de vista de la tecnología, pero además se ha transferido mucho la responsabilidad o se le ha quitado responsabilidad como sociedad al rol que tiene al estudiante y se le ha transferido al docente, ¿verdad? Como el único responsable, lo cual también es incorrecto, me parece. Entonces, es bastante complejo, ¿verdad? Es bastante complejo, pero bueno, yo en general lo que pienso es que debe ser un escenario compartido y que debemos proveer herramientas y diferentes opciones. Creo que aquí es muy relevante Ujú. dar en las clases diferentes experiencias para favorecer. Todos aprendemos diferentes, de diferente forma, pero entonces en diferentes clases tener estrategias variadas para favorecer el aprendizaje. Sí, que me quedé reflexionando un poco en eso y concuerdo en que tiene que ser una responsabilidad compartida. Igual cuando llegas al mundo laboral y, bueno, ahora yo trabajo en una transnacional y mucha gente en Costa Rica que se ha movido como esa economía, digamos, al sector de trabajar en empresas multinacionales, una de las cosas que te dicen es, mira, vos sos el dueño de tu desarrollo de carrera, igual con la parte académica. Y sí, tenés un jefe que te da herramientas y a quien le puedes exigir herramientas pero al final de cuentas, él no te puede hacer, digamos, el trabajo, ¿verdad? Te toca a vos desarrollar la carrera, y igual en la parte académica. Em, Porque yo lo que he sentido, ahora que comentabas esa historia, si se me vienen a mí a la mente otras, ¿verdad? De esa misma línea, y recuerdo de hecho a un profe que dibujaba un círculo en la pizarra y decía, este es tal estudiante, este es José, es un punto, este es el cerebro de José, este es el cerebro de un matemático muy famoso, así gigante, decía. Ustedes no se ven en la pizarra, ni siquiera existen. Y ese tipo de cosas, después, a mí me generaba gracia, digamos. A compañeros les generaba frustración, Claro. ¿verdad? Porque no todo el mundo, pues, lo ve de la misma manera.
Y como decís vos, el tema va evolucionando y al final de cuentas, hace 50 años era muy diferente y el tema creo que es ese, pero sí creo que concuerdo mucho en la parte de la responsabilidad compartida, porque así es como debe manejarse. Claro, y eso, bueno, estamos hablando del escenario de enseñanza, bueno, procesos educativos, ¿verdad? Pero bueno, por supuesto aplica a otros escenarios de la vida. A otras partes. Sí, sí. Y bueno, pasando un toque ahí como a la parte ahora de micro, que sé que es en lo que pues, te fuiste más metiendo y demás. Yo tengo un par de dudas o inquietudes. Bueno, primero, ¿cómo es la vida de un académico? Porque, s- a ver, son los menos en el país las personas que se van por la academia. La academia es un mundo muy diferente. O sea, es un mundo muy diferente porque, sabes que es un mundo reducido, al final de cuentas. Es una realidad, una gran oportunidad quienes la viven y quienes la experimentan y todo. Y es muy demandante, es muy exigente, eso lo sé, ¿verdad? O sea, usted no tengo que contárselo, usted lo sabe muy bien, pero ¿cómo es ese momento en el que dijiste, no, lo mío es la investigación, lo mío es, ¿verdad? Un doctorado, ya como dijiste, apareció la maestría porque casi que un poquito ahí, pero ya cuando está la maestría y ya viene el doctorado, sí es una decisión mucho más de peso y te cambia la vida y te cambia, eso es como ser atleta profesional o como ser cualquier, ¿verdad? Cosa de 100%, ¿cómo es ese proceso de escoger la academia como estilo de vida? Bueno, eso es una pregunta y bastante, fue en su momento una pregunta retadora, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a, por ejemplo, cuando hay que escoger una carrera, ¿verdad? Vivimos esa experiencia de, ¿verdad? Que uno casi que está haciendo una sentencia, pues no definitiva, pero va a invertir mucha energía y muchos años, ¿verdad? Entonces, una situación que pasa en microbiología, ahora un poco menos, pero hace 10 años pasaba microbiología y de hecho si uno ve los rankings de personas que tienen de empleabilidad, microbiología tiene empleabilidad muy alta. eh, los salarios siempre está como en el top, ¿verdad? De esos rankings. Y entonces, en general, ahora se ha visto reducido un poco porque ahora también ya hay opciones de universidades privadas, pero en general todavía existía hace 10 años un escenario donde uno podía escoger, ¿verdad? Sabemos que ese es un privilegio que no muchas carreras tienen, ¿verdad? Que a veces salen, se gradúan y pasan 1 o 2 años buscando trabajo y demás. Entonces sabemos que en el caso de microbiología, eso todavía era una opción. La gran mayoría de personas se van a trabajar a hospitales o clínicas, que es de repente donde se aplica todo el conocimiento de forma muy inmediata, lo que uno lo ha llevado. Al final de la carrera de microbiología uno tiene que hacer un internado en un hospital, lo cual le da como ese último empujón, ¿verdad? Desde el punto de vista profesional y muchas veces queda uno contratado. De hecho, a mí me pasó que yo iba a trabajar en el laboratorio del San Juan de Dios y había quedado contratado hasta que apareció la maestría y yo dije, ay, espérese un toque, porque creo que la maestría, ¿verdad? Sí, Gana, sí la gana. quiero hacer, ¿verdad? En ese tema porque era unir los dos mundos que mencionaba al inicio. Pero en general, ya la decisión final fue muy avanzado, ya habiendo terminado la maestría, si hacía o no el doctorado, porque yo en cierto momento, ya como había estudiado 2 carreras, estaba un poco agotado en el sentido de que uno podría hacer, pues, por amor, ¿verdad? Como decimos, un posgrado adicional y de repente devolverse a trabajar al hospital. Y así hay unos, excepcionalmente algunos colegas. Y por supuesto hablo del caso que conozco, que es de microbiología y posiblemente así en otras áreas. Pero yo ya estaba un poco cansado, entonces yo dije que no iba a hacer el doctorado si no era para quedarme en la academia. De hecho, tuve 2 años de espera entre la maestría e ingresar a la academia y bueno, estaba ya como a 2 meses de que se me cortara el nombramiento en la parte de investigación y yo juraba que iba a irme a volver a trabajar al hospital de la Caja posiblemente. Y en eso pues nombran a bueno, un cambio interno de rectoría y demás. Y se libera un espacio y por ahí me contactaron de que el perfil les parecía interesante para los proyectos y demás y que Claro. querían como potenciar esa parte que no había nadie en bioinformática en la facultad de micro y que bueno, por 4 años iba a tener un nombramiento estable. De ahí que entonces empezó esta idea ya de cocinarse, en invertir en investigación por lo menos 4 años. Y yo decía, bueno, después de esos 4 años, si me toca volverme a trabajar a un hospital, pues Ujú. por lo menos habré
básicamente era que tenía una opción Claro. en el cual justificaba que iba a tener nombramiento y poder hacer esto. Y bueno, resulta que después de muchos cambios, por ahí empezó ya el tema de la pandemia y por ahí ya se veía mucho más el potencial, pero eso fue el último empujón, ¿verdad? En la parte de mi estabilidad, porque bueno, fue una época muy dura para todo el mundo, pero el conocimiento que había adquirido y de hecho por las experiencias que había tenido internacionales en inteligencia artificial, en biociencias y en el análisis de datos del ADN de patógenos, ¿verdad? De bacterias y etcétera, nos dio la oportunidad de trabajar con Inciensa, UCR Inciensa, y yo estaba a cargo justamente del proyecto de análisis de datos del genoma del SARS-CoV-2. Y ahí eso terminó de establecer, ¿verdad? La línea de trabajo en bioinformática y digamos, análisis de biodatos y ya de forma definitiva y asentó esto asociado a algo que sucedió en los hospitales, ¿verdad? Que uno está en el ámbito, es que estas estrategias, por ejemplo, todos vivimos que tengo que irme a hacer una prueba de PCR, ¿verdad? Eso es una prueba que antes se hacía en lugares muy específicos en los hospitales. San Juan de Dios, México, Inciensa y dígale uno o dos lugares más. Ahora en Pérez Celedón, en Guanacaste, en Limón, esa tecnología está ahí, gracias a la pandemia. Y ya no se utiliza enfocado en SARS-CoV-2, sino, por ejemplo, para bacterias y virus que nos afectan, ¿verdad? A nosotros como la población. Entonces terminó de asentar, digamos, el tema y bueno, ya ahí vino la estabilidad ya final y ya ahora estoy ahí consolidado. Y cuando se vino la pandemia, vos estabas entonces en el doctorado terminando y estabas haciendo, me parece que el doctorado vos estabas enfocado en temas de cáncer, ¿no? No, eso Fue era, maestría. eso fue en la maestría y bueno, esto que les comentaba que tuve una nueva posición en la universidad, sí era con cambio de cáncer a bacterias, A bacterias. pero mi común denominador era el análisis de datos de ADN. Ya. ¿Verdad? Entonces, digamos, para efectos prácticos, ese no era como el mayor problema. El problema. Y como parte de todo esto, los estudios doctorales, yo me fui para China y ahí aprendí una serie de técnicas, ¿verdad? Que de hecho calzó, ni sé cómo, y mis amigos me vacilan, ¿verdad? Porque me dice, ¿cómo es posible que usted vino con eso que aprendió y a los 5 meses inició la pandemia? Y entonces establecimos, ¿verdad? A veces sospechoso. Voy a poner sospechoso número 1. Sí. Acabamos de encontrar ciertas infiltraciones en, claro, en Occidente viniendo de... ¿verdad? Entonces, o sea, como anillo al dedo. Claro. Y entonces, todo eso que aprendimos en Shanghai, en el instituto, se llama el Instituto de Fenómica Humana, que trata, digamos, como entender desde el punto de vista de las moléculas, cómo nos diferenciamos unos de los otros. Pues justamente aplicamos esas técnicas para el virus, ¿verdad? Y nos dio, digamos, ahí ese acentón final que mencionaba. Eso fue 2020, exactamente. 2019 fue cuando yo vine, a mediados, y ya a finales fue cuando empezó. Yo recuerdo que en 2020 hablamos, yo estaba en Estados, porque me acuerdo como, tengo como las imágenes de eso, y ahí por mensajes, y me acuerdo que me dijiste, mira, que me explicaste un poco como por qué el virus en ese momento no era posible ser creado en laboratorio, sino que, ¿verdad? ¿Vos tenés como alguna explicación básica de por qué le podrías decir a la gente hoy, mira, en realidad no, es un virus que mutó, digamos, naturalmente, no es en laboratorio por estas y estas razones, en una forma, digamos, sencilla, o es un tema muy complejo, como de las dos cosas? Sí, es un tema complejo, ¿verdad? Pero una forma de verlo, no sabemos si la evolución viral pudo haber ocurrido en un laboratorio, esa es una posibilidad. Y tampoco se conoce cuál es el animal, el pobre pangolín fue el que por mucho tiempo al inicio, ¿verdad? Fue la víctima, ahora tenemos más claridad de que posiblemente tal vez no fue el responsable como tal, ni siquiera Wuhan, ¿verdad? El mercado. Ahí fue donde de forma muy responsable reportaron un patógeno que no coincidía con nada conocido, ¿verdad? Y el precio que pagaron los médicos y todo el personal clínico de reportar eso es que se les condenó, ¿verdad? Como el origen. Pero bueno, más allá de eso,
no podríamos decir que no fue en un laboratorio, porque en los laboratorios especializados se pueden mantener los virus por décadas y otros patógenos. Y ahí mismo podrían sufrir algún cambio. Sin embargo, lo que nosotros denominamos que no fue intencional es porque cuando hacemos un tipo de modificación genética, uno deja rastros de esos cambios. Y esos rastros no aparecen en el SARS-CoV-2, ¿verdad? Así como una manipulación directa. Ujú. Imagínese como que usted tiene dos queques, ¿verdad? Uno de chocolate y uno de vainilla, y usted hace corta dos rebanadas del mismo tamaño y las intercambia, Ajá. ¿verdad? Entonces el queque de vainilla, casi en su totalidad, usted podría ver la marca de donde se insertó el queque de chocolate, ¿verdad? La tajada Ujú, de ujú. ese intercambio. Entonces, esa marca y no se encontró. Por supuesto, esto hay debate a favor, en contra, algunos de la comunidad científica también. Y otra cosa que es muy particular de las ciencias, ¿verdad? A diferencia de las pseudociencias, es que nosotros aceptamos, se llama el criterio de la falseabilidad o la falsa habilidad, Ujú. que aceptamos que podríamos estar equivocados, Claro. ¿verdad? Y nosotros podríamos, desde el punto de vista científico, en cierto momento en la historia, recordamos que la Tierra era el centro del universo Ujú. y todo giraba y todas las teorías giraban en torno a eso. Y como científicos aceptamos que luego, por los diferentes estudios, se verificó que era el Sol, el que ni siquiera del universo, sino de nuestro sistema solar, ¿verdad? Y aceptamos que eso está ok. Y lo mismo, digamos, con las medidas y demás. Claro. Entonces, para nosotros como comunidad científica es muy normal decir, ok, pensamos esto, pero ahora sabemos que no. Pero eso a la sociedad general o los que promueven las pseudociencias, Ujú. básicamente lo ven. Ellos son muy estáticos, Sí, ¿verdad? Y todo es como tiene que ser absoluto. Y entonces es muy difícil lidiar con eso. claro. Y siempre hay un porcentaje de error, al final de cuentas, que lo reducís al máximo posible, pero nunca a cero. Y en cualquier regresión lineal básica lo vas a ver, en cualquier clustering de Machine Learning que hagas lo vas a encontrar que siempre va a haber un porcentaje, en mayor o menor medida, ¿verdad?, de error. ¿Y qué tema es ese? Porque el COVID justamente vino a ver, a avanzar muchos análisis, sí, pero también a darle cabida a mucha de esta pseudociencia o a mucha de esta gente también un poco escéptica, más allá, pero sin argumentos, ¿verdad? Que creo que, y que te lo quería preguntar, vos que estás en la academia, vos que investigas, vos que estás día a día con el análisis, con los factos y entendiendo que no todo es 100% comprobable al momento o que puede aceptarse ¿verdad? Ese error. ¿Qué tanto te choca, digamos, cuando usted ve conversaciones de gente nada más afirmando, no, es que eso fue el gobierno tal porque lo hizo por esto y eso fue crear un laboratorio para matarnos a todos, y el 5G y los chips y las vacunas y la vara? O sea, yo no me quiero preguntarte eso porque, a ver, a mí me choca un poco. Yo siempre soy como, primero, ninguna posición es 100%. Yo tengo mi argumento, voy a debatir o lo que sea, pero siempre abierto a cambiar de parecer, primero que todo, y segundo, a que tiene que haber un proceso científico para analizar algo. ¿Qué tanto te choca a vos, digamos, ya de manera más personal, más espiritual casi, ese tipo de discusiones o incluso con la familia, con amigos? ¿Cómo manejas eso? Sí, es un tema interesante. Yo creo que como de yo oír a alguien, ¿verdad? Discutiéndolo, pero no diciéndolo directamente a mí, tal vez me da curiosidad y demás, pero no lo tomo personal. Y tampoco tomo una posición o pretende, digamos, cambiarlo de opinión. Y en el sentido, digamos, a menos de que me pregunten, ¿verdad? De Claro. cuál es su opinión o algo así. Pero creo que por la paz, ¿verdad? Y como posiblemente yo tengo mis criterios en ciertas cosas de las cuales alguien podría decir de que no tiene ningún sentido y bueno, lo baso nada más en mi experiencia, en mi apreciación, mi poco conocimiento en el área, ¿verdad? Pero bueno, en contraparte, pues tengo esa parte que cuando a veces me preguntan y ya me atacan, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Y me cuestionan, pues por supuesto nos lleva. Entonces yo creo que ahí lo que trata de hacer es un balance entre, por supuesto, evitar tomárselo personal,
¿verdad? Principalmente cuando es ni siquiera cuando va dirigido contra uno. Pero por supuesto, hay personas que no tenemos, o más bien la exposición que hemos tenido con este tema en redes sociales, por ejemplo, de alguna publicación y demás, que uno tiene un criterio científico y ve miles de comentarios que van en contra de uno, ahí lo más sano es mejor cierre y vámonos, ¿verdad? Sí. Y bueno, sigamos haciendo nuestro trabajo. Y me recuerdo un caso muy particular que fue un amigo cercano y que me dolió bastante porque llegó y era como que estaba haciendo una entrevista y entonces yo estaba explicando cómo el virus mutaba y por qué era importante monitorearlo. Esto, poder hacer esa conclusión, básicamente fue por lo que yo aprendí en el doctorado, que fueron casi 5 años de trabajo y que me dio, y ni siquiera que se podía hacer en Costa Rica. Fue lo que aprendí en Shanghai, en este instituto, lo que aprendimos con unos colegas también de España, que estuve también por allá en La Coruña, y ahora de hecho lo aplicamos con unos colegas de Inglaterra. Entonces, todo esto, ¿verdad? Y para decir por qué el virus muta, ¿verdad? Obviamente uno lo dice en una oración, en 5 minutos, ¿verdad? De repente muy sencillo. Y entonces su respuesta es, pero ¿por qué usted sale a hablar de eso? Obvio que el virus muta, y yo no es obvio, ¿verdad? Todo lo que hay detrás tecnológicamente, biológicamente y poderlo entender, Ujú. no necesariamente es algo así como que solo salga una frase que por lo que usted diga, ¿verdad? Pero bueno, y bueno, él de hecho se enojó conmigo, ¿verdad? Por en esa entrevista, porque él ya tomaba el tema muy personal. Por supuesto, no sin quitarle mérito que él sentía Sí, y claro. que las medidas no tenían sentido, ¿verdad? Tenía su propio criterio. Claro, pero bueno, el criterio es una cosa, pero a ver, la parte científica, por eso hay que respetarla tanto, porque si no, no hubieras gastado 4 años también, ¿verdad? Pues estudiando eso. A nosotros, bueno, a mí me pasó hace unos días, en uno de los clips, ¿verdad? Ahora con las redes sociales, yo clipé una parte que sé que va, que es interesante, que llama la atención, y se polemiza. Se polemiza porque era un tema complejo, ¿no? Y la gente no va, además, a la gente le da pereza. A la gente le da pereza si le da pereza ver un video de 1 hora para poder emitir criterio, imagínate, va a tener que estudiar 4 años para poder emitir criterio, ¿verdad? Y, y atacan, y yo decía, ves que si hubieran visto el video, hubieran ido a la liga completa, hubieran visto el video, tal vez entenderían que ni siquiera estábamos tomando posición sobre uno, era un tema, era con el tema de Bukele, ¿verdad? Entonces está muy reciente todo el tema, ¿verdad? Está como muy en boca de todos y se pone polémico, pero bueno. Siempre ese tipo de cosas suceden. Sí, definitivamente. Yo creo que la clave está en tratar en la medida de lo posible, ¿verdad? No siempre se logra, pero entender mucho bien en qué contexto uno va a invertir la energía para, para justamente dar su opinión o por el contrario uno sabe que Ujú. mejor ni siquiera darla y evitar el conflicto. Sí, Como bien lo dice el dicho, es mejor tener la paz que la razón. sí, Y no quiero decir con esto que la parte científica es una verdad absoluta. Ya como lo dije antes, aceptamos que podríamos estar equivocados, pero basados en la evidencia y el estado de conocimiento que tenemos actualmente, claro. podemos concluir tales cosas, No, sí, ¿verdad? Pero bueno, eso lo entendemos no como una verdad absoluta, justamente. totalmente. Y como retomando el tema, lo que te decía del estilo de vida y demás, yo sé que vos, bueno, jugaste rugby en algún momento, te gustaba la natación y todo esto. ¿Qué tanto el meterse ya de lleno en la academia te alejó de pasatiempos o de ese tipo de cosas? ¿Y qué tanto lograste más bien compenetrar una cosa con la otra y decir, tengo que dejar ir esto y tengo que acomodar mi vida para poder mantener esto de la mano con, ¿verdad? Porque sé que es muy demandante el estar investigando, al final de cuentas, en los trabajos, pues siempre hay trabajo, siempre puedes hacer más, ¿verdad? Pero tienes una serie de tareas y a veces está muy estructurado y sabes que si las terminas, vas, ¿verdad? En cambio, la investigación casi que es un nunca terminar, ¿verdad? Entonces, o es un nunca terminar. Entonces, ¿cómo manejaste eso y qué tanto te cambió la vida esa parte? Sí, yo ahora, digamos, ya después cuando me estabilicé y demás, ya ahora es más fácil, digamos, controlar esa parte. Sin embargo, cuando era estudiante del posgrado de maestría y doctorado, pues era sábado y domingos. No era mi caso, pero yo tengo muchos conocidos haciendo doctorado que, digamos, se quedaban 3, 4 de la mañana
esperando los diferentes ensayos que a veces eran los tiempos. Yo, en mi caso, como era es más de análisis de datos y biología molecular, que son técnicas, digamos, que corren un poco más rápido, digamos, en algunas horas podía distribuirlo mejor. Sí, digamos, sábados y domingos, y yo pasé, digamos, como un periodo más o menos de 7 años en los que no era que no sacaba mis vacaciones, ¿verdad? Pero mi pensamiento era, no tengo nada que hacer el domingo, ok, vamos al laboratorio, ¿verdad? Tenía una prioridad muy alta. Ya ahora, ya desde cuando terminó esa etapa, una de las cosas que me prometí era llevar mucho mejor control de esa parte y recuperar cosas que, digamos que me estaba, pues no voy a decir perdiendo, porque al fin y al cabo era una inversión, ¿verdad? En esta parte de la carrera profesional, pero y lo vemos como relativamente normal. No sé si está bien o no, ¿verdad? Pero es bastante común, Claro. ¿verdad? Que suceda esa parte. Pero ya ahora, digamos, en el trabajo es más fácil, digamos, o por lo menos uno establece mejor los límites. Lo que salió bueno y si no, pues esperará la próxima semana. Y aparte ya ahora, ¿verdad? Ahora como investigador tengo mis propios estudiantes de posgrado, de grado, ¿verdad? Entonces toca más la coordinación. Los que puedo mandar a traer el café, el pan. No, para nada. Pero, no, en general, digamos, también hemos vivido un cambio, digamos, cultural en ese sentido de que ahora de la misma universidad los estudiantes toman sus espacios en general, ya no es 24/7 como lo veíamos. La biblioteca, la pecera, Claro. si se acuerda. Sí, claro, claro. En la, ¿verdad? Pasar ahí metidos. Y creo que ahora hay mucha más conciencia de la parte de salud mental, la importancia de no solo dedicarse a una cosa, solo a trabajo, solo a ser estudiante. Y por supuesto que hay sus semanas complicadas y demás, pero cada vez yo creo que se promueve desde los diferentes ámbitos, ¿verdad? De la relevancia de esto. Y creo que la pandemia, volviendo al tema, nos puso los pies en la tierra en ese sentido, de que no todo es o trabajo o no todo es estudiar, ¿verdad? Sino que necesitamos en cierta manera el balance. Pero bueno, actualmente, digamos, sí yo un buen control, ¿verdad? Eso salgo del trabajo y bueno, por supuesto hay días que me toca quedarme mucho más tarde y demás, pero bueno, tiene ahí uno un balance. Pero definitivamente no es el ritmo que tenía cuando era estudiante de posgrado. Cambió. Ahora que dijo pecera, me vinieron tantos recuerdos a la mente de juventud. Me acuerdo de uno muy particular que estaba muy estresado por un examen de álgebra lineal. Y el tercero, porque el primero era facilísimo, el segundo y el tercero siempre eran horrible, entonces era el que todo el mundo estaba estresado y que transformadas o no recuerdo qué era ya, la verdad es que, porque al principio eran puras matrices y usted aprendía a hacer Gauss-Jordan en la reducción y sacaba todo. Y para ese tercer examen estaba ahí en la Carlos Monge estudiando y, y me acuerdo que yo estaba estresado, yo, uy, no voy a poder, no sé qué, y se viene un temblor. Llego yo, me senté el día antes, el viernes antes del examen, saqué el libro y saqué el cuaderno y empezar a estudiar y se vino un temblor. Y tiembla y yo dije, bueno, esto es una señal, voy a cerrar todo, me fui y contra todos los pronósticos lo pasé. Y yo dije, bueno, quizá que me pongo a estudiar, me estreso más, me bloqueo, ya es el día antes, ya para qué, ya lo que no aprendí y al final de cuentas, pero bueno, me vino esa idea. Y una pregunta abstrayéndome, digamos, de que fui estudiante, ¿vos crees que los estudiantes, porque hay profes de profes, ¿verdad? ¿Vos sos de los profes vos sentís que sos de los profes que los estudiantes quieren o que no quieren? Basado en lo que me dicen y lo que reportan anónimamente, en general me va bien. Te va bien. ¿Ok? Me va bastante bien, voy a decir. Ah, bueno. Sí. No me sorprende la respuesta. Estaba preguntando por aquello, pero Pero existen sus excepciones. Y de la misma manera voy a darme el derecho a decir de que por lo general los estudiantes los aprecio mucho. existen sus excepciones. Pero existen sus excepciones. Pero la excepción hace la regla, ¿no? Al Claro. final de cuentas, Sí. es parte de... y otro tema, porque sé que te gusta y que es un pasatiempo que compartimos y que la vida te lo ha puesto también. Eso es una de las cosas gratificantes de la investigación y todo esto, en una manera tal vez un poco diferente, pero sé que te gusta viajar y conocer otros lugares y demás. ¿Cómo fue viajar la primera vez que viajaste por algo académico?
y versus viajar por 100% placer, ¿verdad? ¿Cómo fue esa primera experiencia de viajar en algo académico? ¿Cuál era la expectativa? Porque para mí fue muy diferente la primera vez que viajé por trabajo que cuando viajaba por puro gusto. Claro, la sensación, bueno, hay cosas compartidas, por supuesto, ¿verdad? Pero la primera vez fue a Funchal, que es en Portugal, la isla donde nació Cristiano Ronaldo, ahí donde tiene su museo y Ajá. demás. Y ahí fue la primera vez y la sensación, y creo que es compartido cuando uno inicia como en este mundo, por supuesto muy emocionado del viaje y demás, ¿verdad? Pero tenía que dar una charla y era en inglés. Y era la primera vez que daba una charla en inglés, muy técnica. Entonces no era un tema de preocupación sobre conocimiento del tema, sino inclusive lo asociaba mucho al idioma. Y, y me acuerdo que practiqué y demás, y al final, hasta según yo practicaba que iba a decir, al final dije otra cosa. O sea, dije otra cosa pues no recitado, lo que me Ujú. refiero. Y todo bien, pero me acuerdo que entonces mi mente estaba muy enfocada en la charla. Y ya después, por supuesto, pues y conocer un poco la ciudad y demás, ¿verdad? Pero sí, la experiencia es muy, muy curiosa porque de hecho es un sentimiento, va cambiando, ya tal vez uno no le da un peso al idioma, pero justamente el año pasado fui en este tema de bioinformática, el lugar más importante en el mundo de bioinformática es el Instituto Europeo de Bioinformática y me invitaron a dar una charla y yo dije, ¿qué demonios voy a ir a dar una charla a 50 bioinformáticos sobre bioinformática? ¿Verdad? En el sentido de que ellos son los papás, ¿verdad? En el Claro. sentido de todo lo que utilizamos, y, ¿verdad? Pero bueno, justamente el que me invitó, uno de los profesores más, con más experiencia, me dice, bueno, justamente es cura lo que usted tiene por decirnos que nosotros no tenemos por acá. Y bueno, justamente lo vendí como los retos que tenemos como Latinoamérica para hacer bioinformática, Eso es, ¿verdad? perdón que lo interrumpa, es que justamente es como si me hubiera leído la cabeza. Yo lo primero que pensé fue, a mí me ponen a hacer algo de eso y yo, la experiencia de Costa Rica en el tema, porque uno es retador, ¿verdad? Llegar contra gente que usted dice, que le va a hablar. Claro, entonces las experiencias de esos viajes tienden a ser, entonces tenía adrenalina en el sentido, ¿verdad? Ya no era como un tema de idioma, pero al fin y al cabo que me van a preguntar. Por supuesto, es una adrenalina no limitante, ¿verdad? Justamente es de emoción y de más bien ver cómo puede uno crecer profesionalmente, pero siempre está. O sea, esto le digo fue el año pasado y siempre sucede que está esa emoción. Y bueno, al final resultó muy bien, hice buenos conectes y de hecho a raíz de esa visita, ahora estamos corriendo un proyecto bastante grande de inteligencia artificial en la parte científica Ujú. para Latinoamérica. Entonces, digamos que ese es el fruto que tenemos ahí. Ajá. Entonces, tenemos recursos financiados por diferentes entidades en Estados Unidos, en Europa, China, de las colaboraciones que hemos tenido para justamente potenciar toda esta área. ¿Y eso fue parte de la gira que estabas haciendo ahora? Y bueno, eso fue el año pasado cuando hice el conecte y ahora hace 2 meses justamente estaba también de gira en estos lugares y ya digamos poniendo en marcha todo este proyecto o estos proyectos porque son dos grandes proyectos. Estuviste en Cambridge, me parece, ¿verdad? Sí, justamente en el Instituto Europeo de Bioinformática que está en En Cambridge Cambridge. em, y bueno, ahí es donde tenemos los colaboradores y estamos desarrollando un proyecto que nos financia la iniciativa Sean Zuckerberg de Meta. De Meta. Y aplicamos en conjunto. Y bueno, por dicha hemos tenido una trayectoria como Latinoamérica, Costa Rica, Argentina, Chile, Colombia, México. Son países que están en la parte top de Latinoamérica, Ujú. en la parte de bioinformática, y que hemos conectado muy bien con este instituto y Ujú. tenemos 3 proyectos corriendo, digamos. De eso. Ujú. Interesante. Y a ver, vas a Cambridge, que es como, para muchos es como la meca, ¿verdad? De la parte académica, una universidad con vasta historia. Pero es una alianza entonces como sector privado.
o público, De, 100% privado? ¿Cómo la manejan en esa parte? de hecho, el instituto que está ubicado, no pertenece directamente a la Universidad de Cambridge, pero todos los investigadores están asociados, ¿verdad? Justamente con la parte académica de Cambridge. En realidad es una fundación con recursos donados, ¿verdad? Pero que tratan de fomentar justamente las tecnologías de nueva generación Ajá. o tecnología, ¿verdad? De punta, y para estudiar el ADN y las moléculas en general. De hecho, y ellos participaron de forma muy activa en lo que fue la secuenciación del genoma humano, descubrir el ADN humano, ahora como Qué chido. estaba descrito. Y bueno, fueron 11 años de ese proyecto, que fue en los 90s, Ujú. y eso marcó, digamos, los puso como una referencia mundial en este tipo de estrategias, que ahora, digamos, por dicha, tiene mucha apertura para colaborar con muchos países. Qué tuanis. Ujú. Qué gran experiencia, ¿verdad? Poder, em, lo que decías, tal vez retomando un poco el principio de la conversación, haber estado en quinto del cole, tal vez sin pensar en todo lo que se venía. Y siempre es bueno darle gracias a la vida por las razones que sea y el esfuerzo, claramente. O sea, sé que hace un esfuerzo inhumano, por así decirlo, a veces en algunos momentos particularmente de la vida, pero un esfuerzo fuerte por poder posicionarte ahí y que ha tenido su recompensa y qué bueno ver eso. Y más allá de eso y pasando al tema de recompensa, cuando te ha tocado viajar, pero ya por placer, por gusto, ¿cuáles dirías vos que son los destinos que más te han gustado, que dijiste, uy, estas vacaciones, justamente, me di esas vacaciones en ese periodo en el cual estaba mucho trabajo, con investigación o lo que sea, y que pude tener mi tiempo? ¿Cuál ha sido el lugar que más has disfrutado? Porque te he visto en España, en el sur, en la Patagonia, ¿verdad? ¿Cuál ha sido ese lugar que ves de esa manera? Bueno, yo creo que el que le guardo especial cariño es cuando fui por primera vez a China como mochilero, Wow. que en realidad era que tenía unas millas para viajar a Los Ángeles y bueno, pues, compré el tiquete y luego me encontré una opción muy barata de viajar a China desde Los Ángeles y no encontré a nadie que se fuera conmigo. Ujú. Y bueno, me puse a pensar y me puse a ver blogs de justamente mochileros y ahí terminé de encontrar la motivación y creo que ese ha sido uno de los más desafiantes desde el punto de vista de idioma, porque en China, en Shanghai, Pekín, uno puede encontrar algo de inglés. En la academia definitivamente sí, pero en la calle alguito y fuera de esos lugares básicamente imposible, ¿verdad? Y eso fue en 2016. Entonces, sí, 2016, y resulta que en ese momento, pues no estaba, digamos, como estas aplicaciones como tan desarrolladas como para hacer la traducción, inclusive encontrar una tarjeta SIM ahora, Ujú. ahora como que encuentra uno la eSIM que la puede casi que descargar como app. No estaba, entonces era un poco desafiante comunicarse para lograrlo, pero el hecho de haberlo resuelto a punta de dibujos. Yo tenía fotos de los lugares, entonces yo no me podía comunicar. Yo tenía fotos de un bus, por ejemplo, fotos de los números. El Chao, el programa El Chao me dio herramientas para comer, Claro. ¿verdad? Dibujar el chanchito y dibujar una gallina. Literal, tengo por ahí una foto. Qué bueno. Sí, en lugares donde definitivamente, o sea, no había forma, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ese es uno de, creo que los que guardo más cariño y bueno, eso me motivó luego, más bien que en la parte del posgrado, buscar hacia Asia Hacia ese lado. también, ¿verdad? Y tenía una opción en Alemania y una opción en Asia, al final me decidí por la parte de Asia. Y muy motivado en esa primer Experiencia. experiencia, ¿verdad? Que era fin, por supuesto, a lo que queríamos aprender, pero a la vez, ¿verdad? Con esta experiencia cultural. Sí, y bueno, ahora me quedé pensando también en que cómo ha cambiado la dinámica de viajar, porque justamente ahora en China con WeChat ya haces todo, ¿verdad? Y ya no hay efectivo ni siquiera, todo ha cambiado mucho. Nosotros vamos para Japón en septiembre y tengo un estrés ahí, porque sea como sea, es la primera vez que voy a un país donde no hablo del todo el idioma. En Italia, pues me pude defender en un par de zonas donde no se hablaba más que italiano,
pero es la primera vez que voy a un lugar donde 100% no voy a saber nada. Pero ya ahora con aplicaciones y usted pone, le traduce y es como más sencillo. Pero experiencia interesante. Y China que cambia día con día, ¿verdad? Vos has tenido que ir año tras año, digámoslo así, y entonces me imagino que has visto como todo el cambio, ¿verdad? Sí, yo no iba desde 2019, justo previo a la pandemia, y el plan era regresar a los 2 años, pero bueno, estábamos en plena pandemia y todo cambió. Y noté muchos cambios, ¿verdad? Desde el punto de vista logístico y más ahora por la parte política. Esto fue el mes pasado, mes y medio atrás, que fue la última visita. Y digamos, el discurso político, hasta me recomendaron no pasar, por ejemplo, por la escala que no le hicieran en Estados Unidos. Y, ¿verdad? Hay una serie de temas. Por supuesto, nosotros nos enfocamos en la parte académica, no tenemos ningún interés más Sí. allá de eso, no estamos en ámbitos, digamos, políticos y demás, pero Pero sí hay un interés, digamos, de seguridad nacional cuando llegan personas también de la academia, claro, porque, claro, exactamente. es que es el conocimiento, es una de las herramientas o de los temas de los que China se dio más cuenta en los últimos años de que eran importantes y así basó sus negociaciones también de crecimiento de país, pero también porque el espionaje y un montón de cosas que uno se imagina en películas, pero que en la vida real pasan y viene un académico de tal país, para ellos es alerta, ¿verdad? También ¿verdad? Hay que ver a qué viene. Exactamente. Entonces, hay un escenario, digamos, en ese sentido complicado. Y una de las cosas más increíbles que fue muy contrastante para mi concepción de la comunidad china, que tal vez de lo que conocemos en Costa Rica, ¿verdad? Me borró todas esas ideas de que tenemos a veces por ejemplo, de que tienen en Costa Rica, ¿verdad? Jornadas muy extensas de trabajo, este, no sé si hablar que son muy serios, ¿verdad? O que tal vez no, que mantienen su Ujú. distancia, ¿verdad? Ahí son unos borrachos, ¿verdad? La gente en general son unos borrachos, muy divertidos, pero principalmente amables a unos niveles, ¿verdad? Increíbles, muy serviciales. Y aparte, bueno, por la barba y, ¿verdad? Algunos rasgos, y uno es exótico, Claro. ¿verdad? Ahí, entonces es muy curioso y culturalmente ellos, bueno, ellos que los que tienen como edad de después de los 20 y demás, y ya la edad de más de los 30, todos ellos crecieron sin hermanos, ¿verdad? De Ujú, las restricciones que habían hace claro. décadas de solo un hijo por matrimonio. Ujú, Y entonces ellos crecen como muy fraternos, ¿verdad? No, ¿cómo no? Sumamente fraternos. fraternos. Entonces uno ve a dos hombres, ¿verdad? De 30 años caminar, por ejemplo, uno De la mano. agarrado del brazo del otro, que aquí uno tal vez lo vería como más Claro. regular para mujeres nada más, Sí. ¿verdad? Pero ahí es completamente normalizado. Y me agarraban así, culturalmente era muy, a la primera vez, ¿verdad? Es extraño. Pero realmente fraternos de una sobremanera, que yo me siento muy, muy contento. Y ahora que andaba, como ya he ido varias veces y tengo bastantes conocidos, era también tener oportunidad de reencontrarme con varios de ellos, así que Y riqueza cultural, ¿verdad? De llegar a eso, algo diferente. Ahora que dijiste eso, me remonté al año pasado que me pasé en Argentina, y pues uno va de otra cultura, y yo iba a entrenar al gimnasio todos los días en la mañana, par de horas y demás, y por el tipo de deporte que hago, pues está uno mucho rato ahí, muchos tiempos muertos. Entonces me dice mi compa, y la gente del gimnasio, el instructor y todo, y un día venía llegando un tipo ahí a entrenar, y saluda a todo el mundo de beso, y me saluda a mí de beso, no es común acá, digamos, un par de conocidos nada más y ya, pero ahí es súper común. Y para uno es como, la primera vez uno es como, es raro, digamos, ya por dicha uno no creció en un conservadurismo de los años 90, ¿verdad? Que yo sé que a la fecha mucha gente le puede chocar, pero sí es diferente. es A ver, diferente. es diferente, entonces eso es lo que uno vive. Sí, China es otro mundo. Ahora, yo tengo demasiadas ganas de ir a China. Bueno, ahora me tocó ceder en la decisión ir a Japón, pero quiero hace mucho ir a China. Hace poco estaba escuchando un creador de contenido mexicano que él habla mucho de finanzas y esos temas, y se fue un mes para China. Un programa que tiene el gobierno de que te vas allá un mes. Ahí tiene uno hasta de 3 meses y te llevan por las provincias y vas 15 días a Shanghai y 15 días en provincias.
y él contaba historias, ¿verdad? Es un mundo muy diferente, lo que decías ahora de la barba y todo esto. En las ciertas provincias, la gente con la que te topas posiblemente es la primera vez que ven a alguien con esos rasgos en su vida, porque es tan grande, son provincias de 30 millones de personas y provincias de segundo nivel, ¿verdad? O sea, estamos hablando de grandes ciudades que muestran los videos y todo, que usted llega, que tienen todo como una ciudad de primer mundo, pero todavía no son Shanghái, ¿verdad? O sea, no es ese nivel. Y él sí contaba eso, que para él era muy sorprendente llegar y que la gente se le quedara viendo, y sí la amabilidad del chino es muy, muy notoria, y que todos le decían, es que queremos que vean cómo es China realmente, ¿verdad? Entonces sí tengo muchas ganas de en la que pueda salir para China, pero bastantes días para poder aprovecharlo. Sí, definitivamente. Y de hecho, de los amigos que cuando estaba allá, regularmente uno oye aquí de la parte china como Shanghai, Beijing, eh, Chengdu. ¿verdad? Exactamente. Y por ejemplo, ellos me decían, no, tiene que ir a tales lugares, por ejemplo, uno que se llama Senjie, otro que se llama Chongqing, que son ciudades inclusive que tienen una parte turística mucho más fuerte que Shanghai y Beijing. Y realmente increíbles, ¿verdad? De esos que uno ve en los videos, ¿verdad? Que ahora ven en los TikTok, ¿verdad? Que son esos que parece que uno está sobre el suelo, Ajá. kilómetros, pero de repente está en el piso 9 de un edificio, un piso 16 de un edificio. Sí, Y sí. son extensos, ¿verdad? Entonces, una parte increíble de desarrollo en infraestructura. Y las grandes, o más bien las zonas que ellos llaman la China rural, Ajá, ajá. pasa ese fenómeno, ¿verdad? Que son ciudades que dices, bueno, es que eso es un pueblito, pero son solamente 12 millones de personas, Sí, un ¿verdad? pueblito. Dos veces Costa Rica más. Entonces, claro, es un concepto diferente de lo que es un De pueblo mundo. rural, claro. Sí, yo he escuchado historias de una muchacha en la U contaba una vez que ella estudió, yo no recuerdo en qué parte, me parece que es norte, pero es que no sé la verdad, o sea, honestamente miento. Y ella llegaba a bares con otras amigas, una rusa y otra amiga que también, y todos extranjeros, ¿verdad? Y en ese bar, ellos no les cobraban el consumo, porque la gente iba, porque ahí llegaban ellas y gente así, y no es como, a ver, no es de un punto de vista que uno pueda pensar así, ni pervertido, ni nada, no, es nada más, yo quiero estar sentado en el mismo bar donde está esa gente que es diferente, y no es dice, ni siquiera nos llegaban a hablar, alguno por ahí a invitar a algo, así, de una manera inocente, pero nunca había como ningún tipo de molestia ni nada, era nada más que nosotros estuviéramos en las mesas, y también habían otros estudiantes universitarios por allá, y ya con eso el bar se llenaba, ¿verdad? Entonces, de hecho, me acordé de una historia de un youtuber ahora que él, Davos Ceneice, él es, a ver, él habla mucho de Boca Juniors en Argentina, del equipo de fútbol y todo, y él cuenta que él compra entrada para el estadio, llega al estadio, se sienta en la bombonera, a ver, y está un muchacho a la par, celebran un gol y se abrazan y todo lo demás, y el muchacho decía, che, sí, valió la pena, valió la pena pagar la experiencia, y él, sí, ¿verdad? Bueno, sí, pero es que yo no estaba seguro de pagar la experiencia completa, pero sí, ajá, y cuando él empieza a entender, pero como que hay algo raro, le dice, sí, es que es un precio si yo vengo a ver el partido, si yo compro la entrada, pero es un precio para sentarme a la par tuya. Y el maje, ¿qué? ¿Están cobrando por eso? Y si yo no vengo, o sea, dice, a mí nadie me preguntó, nadie controló. Como hay mucha reventa ahí, estaban seguro conectados las dos personas que revendían, y cuando Davo compraba entrada, él vendía la experiencia de ir a sentarse a la par. Pero bueno, Wow, sí. así es. Ya para ir cerrando, José, muchísimas gracias, la verdad. Aprecio mucho el rato para venir y reconectar un poco y conversar un poquito de más a profundidad de temas que uno a veces no habla tanto. Te tengo un regalo pequeño Ay, de mi buenísimo. colección, un libro sobre Platón para que siga Ah, leyendo excelente. ahí, cultivando la mente. Le he venido regalando a los invitados de esta primera temporada unos de mis libros de la biblioteca, de lo que tengo ahí. Ese está bastante bien conservado porque es bastante nuevo. Pero está bonito, está interesante. No sé, algún artículo académico que quieras que recomendemos, algo de ese estilo que querrás de tu trabajo. No, Que podamos quiero recordar una anécdota mejor. Dale, dale, dale. No sé si se acuerda, pero
justo terminamos el curso, Ajá, ajá, donde, ¿verdad? Que estábamos en clases y demás. Y eso tuvo que haber sido segundo semestre, ajá, finalizado en noviembre. Y de la forma más random, iniciando el año nuevo, ajá, ajá. nos mandamos unos Ah, mensajes, sí, sí, ¿verdad? De feliz año nuevo y fue como todo emotivo, pero era básicamente después de haber terminado el curso y creo que eso nos dio un conecte diferente, claro. como un tipo de confianza y siempre guardo con mucho cariño ese día que fue un mensaje, ¿verdad? Ahí no me acuerdo si fue WhatsApp o posiblemente Yo Facebook. creo que Facebook en ese tiempo Sí. todavía. Sí, sí. Pero me acuerdo que entonces nos pusimos a hablar como a la 1 de la mañana, Ajá, ajá. ¿verdad? Y era creo que nuestra primera conversación Sí, no no académica. académica en Ujú. el contexto. Y bueno, aquí años después estamos. Sí, Entonces es increíble como, obviamente, luego pues, seguir reconectados, como hablamos al inicio, por lo menos con las redes sociales, pero bueno, ahí hemos experimentado todo esto de los viajes, claro. cuando te fuiste a Estados, ¿verdad? Que hay un mensaje Ajá, ajá. ya cuando toca regresar, Sí. ya pasó un año, o sea, increíble, así que Vuela el tiempo y la verdad, sí, yo también recuerdo ese momento, la verdad. Y sí, porque, como, a ver, creo que es una de las historias de amistad un poco más extrañas en ese sentido, tal vez si lo vemos así, ¿verdad? Y vos fuiste profe mío como 3 veces en el mismo curso y justamente no fue ni siquiera que yo creo que ni había pasado el curso o lo que sea, o sea, era indiferente para mí, pero por eso te decía que yo ahora me extraía de la pregunta para preguntarte si creía que les caías bien a los profes, a los estudiantes, perdón, porque a mí siempre me caíste muy bien y a mis compas que te conocen también, entonces por eso me quería como extraer un poco la pregunta, pero definitivamente son pocas personas con las que uno realmente hace amistad. Eso es como, siento que es como la gente que tiene muchos hijos, ¿verdad? Que tiene 14 hijos. Usted los puede querer a todos, pero sí puede simpatizar más con uno con claro. otro, ¿verdad? O sea, puede tener llevarse más bien. Aunque sé que con los estudiantes hay algunos que no hay mucho amor tampoco. Tengo anécdotas, pero creo que no son el momento de contar. Quedarán para un segundo episodio. Sí. Pero bueno, Pero muchísimas gracias más bien, de nuevo, y éxitos con todos los proyectos que se vengan. Y ahí estamos a la orden. Pura muchas vida. gracias, pura vida.